nacional. El coronavirus deja 7.440 contagios nuevos y otras 196 muertes en Colombia. Un refuerzo policial gestiona la administración local ante la Dirección Nacional de la Policía. Comunidad de Quirpas reclama por reapertura del puesto de salud. El gobierno de Villavicencio llega a los sectores periféricos. Premio Rey de España de Radio rescata el valor de lo humano y de la migración. Quienes compran lotes ilegales pierden el dinero y se meten en problemas jurídicos. Biden trabaja ya en la transición con la pandemia y Trump no reconoce la derrota. El MAS vuelve al poder en Bolivia un año después con Luis Arce. La mediática familia de Trump dividida sobre su aceptación de la derrota. El mundo rebasa los 50 millones de casos de COVID con Estados Unidos, India y Brasil a la cabeza. Bush felicita a Biden por su victoria en unos comicios justos e íntegros, según dijo. Florida sufre efectos tormenta ETA que causó casi un centenar de muertos en Centroamérica y México. Embajador español deja Venezuela con el deseo de paz y progreso para el país. Canadá respira con alivio y anticipa la vuelta de la gran alianza con Estados Unidos. Azerbaiyán anuncia victoria histórica de su ejército en Chulha. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jauregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Jackson Villagrán, en Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez y Vivaiza Luis Ernesto Murillo Herrera, en Puerto Lleras Fabio Orozco Zapata, en Puerto Gaitán Ángel Yacid Palomar Guapacha. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05 minutos. Los productos que cosechan los campesinos los quieren pagar a menos precio, según denuncian en el Ariari. Indicaron que corresponde al Ministerio de Agricultura coadyuvar en la solución de lo que ellos consideran grave problema si se cae en cuenta que para cultivar han perdido o pedido créditos bancarios y ahora con la pandemia de una parte y el invierno de la otra están arruinados. El presidente Duque promete muchas cosas, pero la verdad es que el campesino está abandonado y citaron como ejemplo los precios del plátano, yuca, mora y otros productos de diario consumo, pero que están pagando los intermediarios a bajo valor porque el agricultor no puede llegar a los centros de consumo por carencia de vías y transporte, según lo indicado al Noticiero del Llano. Aquí llegan a Bogotá presidentes, ministros, consejeros y toda clase de funcionarios, indican sobre su apoyo, crédito a bajo interés, rebaja en los precios de los fungicidas y hasta seguro de cosecha, pero todo se diluye, es decir, son palabras que nos llenan de ilusiones, pero terminamos desesperanzados porque la ayuda oficial se convierte en mentira, sostuvieron al Noticiero del Llano. Un atentado se registró en La Macarena que dejó 2 policías con heridas de gravedad. El lamentable episodio indica que los autores son disidentes de las extintas FARC que ahora son conducidas por Gentil Duarte y Calarcá, quienes siguen realizando actos delictivos en la zona. Los agentes fueron identificados como José Edison Rivera y William Fernando Ortiz, y según lo señalado por los médicos que los atienden en Villavicencio, están fuera de peligro. 7 de la mañana, 6 minutos en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, la reflexión del día. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios
oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando al mirar a la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando en lugar de sangre por los ríos corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Eso es lo que nosotros pretendemos. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 8 minutos en el Noticiero del Llano. Puede haber fallas en la administración, pero la inmensa mayoría de los funcionarios cumple su deber, dijo el alcalde de Villavicencio. Felipe Harman se refirió a lo ocurrido a un funcionario de la Secretaría de Movilidad que exigió a una señora 400.000 pesos para entregarle un pase de conducción que se le había retenido 2 meses atrás, según lo manifestado por uno de los veedores, que denunció el hecho a la policía e inmediatamente se procedió y en un operativo capturó al implicado cuando recibía un sobre con el dinero. Es de anotar que uno de los sindicatos que en el municipio afilia a quienes trabajan en esa dependencia solicitó un mejor pago para estos servicios públicos a fin de que con buena remuneración se destierre la corrupción que ha imperado, pero la organización advirtió que se ha notificado a quienes están laborando que el mínimo mal comportamiento causará su destitución si se trata de casos como el denunciado, y que ahora el incriminado debe no solo explicar, sino responder por su anormal conducta, que seguramente lo llevará a prisión. Felipe Harman pidió a la ciudadanía denunciar cualquier acto de inmoralidad en la seguridad que cada caso será examinado, investigado y sancionado según la ley. Los diputados del Meta tienen previsto para hoy deliberar sobre la moción de censura al secretario de Comunicaciones de la Gobernación, Winston Manuel González del Río. La sesión plenaria está citada para las 8 y estará presente el funcionario en mención. Como se ha informado, los diputados Carlos Andrés Jaramillo Silva, Estela Carolina León Tiria y Juan Camilo Chávez Niño consideran que la moción de censura es desproporcionada si se llegara a aplicar. Diferente piensan quienes la promueven, como Miguel Osvaldo Avellaneda Liscano, Arley Fernando Gómez Hernández, y acompañan la idea de destituirlo Héctor Fabio Vélez Bermúdez, Claudia Jimena Calderón León, José Manuel Sandoval Garzón, Dimas Barrero Pandales, Javier Eduardo Aranda Hernández y Henry Fernando Ladino González. 7 de la mañana, 11 minutos. Si le atormenta la alopecia o cada día pierde más pelo, la solución está en DHI, en el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfono fijo 678-8112 o 311-281-4279. 7:12 minutos. Noticias de la agencia española EFE. Después que se declarara su victoria, el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, reveló sus planes para la transición de poder con la pandemia, la recuperación económica, la desigualdad racial y la crisis climática en lo más alto de sus prioridades. Tras su discurso de la victoria el sábado por la noche, en el que se presentó como el presidente que quiere sanar las heridas de Estados Unidos para acabar con la polarización, Biden y su equipo lanzaron la página web oficial de la transición, en la que dieron detalle de sus planes,
pese a que el presidente saliente Donald Trump todavía no ha reconocido su derrota. De hecho, no está claro si los diferentes equipos del mandatario electo tendrán acceso a las principales agencias federales debido a que Trump sigue insistiendo sin pruebas en un fraude electoral. La investidura del presidente de Bolivia, Luis Arce, supuso el retorno del movimiento al socialismo más de Evo Morales al poder después de un año en el que el país tuvo un gobierno transitorio duramente criticado por el nuevo mandatario Arce. Fue investido en una ceremonia en el Palacio Legislativo de La Paz ante líderes como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, Colombia, Iván Duque, Paraguay, Mario Abdo Benítez, además de representantes de otros países de América, principalmente de Europa y Asia. 7 de la mañana, 13 minutos en el Noticiero del Llano. Estimado usuario, Bioagrícola le invita a utilizar el servicio de escombrera municipal para disponer sus residuos de construcción y demolición. Llame al 681-9081 o a la línea 110 y programe su recogida a bajo costo. Evite entregar estos residuos a terceros que los abandonan en lotes y vías públicas. Bioagrícola del Llano. Comprometidos naturalmente. Con los cursos deportivos en línea de COFREM, ejercítese en su casa. Y si es afiliado en categorías A o B, benefíciese con tarifas 100% subsidiadas. 18 cursos para escoger a través de la plataforma Google Meet, en los que usted puede mejorar su condición física y aprender las técnicas básicas de diferentes deportes. Horarios para escoger a partir de las 6:30 de la mañana. Cursos deportivos en línea. Inscríbase ya en www.cofrem.com.co. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los Llanos Orientales. Por eso, Congente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Congente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Congente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Productor campesino. Si eres pequeño o mediano productor de Villavicencio, solicita asistencia técnica integral con nuestro equipo de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo para que tu producción agropecuaria crezca y sea cada vez más rentable. Llámanos al 320-461-8252. 320-461-8252. El campo cambia contigo. Visite Vistahermosa, tierra de provisión. El río Huejar riega sus productivas tierras. Noticiero del Llano, con el sello de la verdad. 7 de la mañana, 15 minutos en el Noticiero del Llano. Inconformidad expresaron los usuarios de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Villavicencio. Denunciaron que se ha sentido un nuevo cierre de las dependencias sin que al parecer se justifique, pues el argumento es que 2 de sus empleados resultaron contagiados de coronavirus. Lo práctico, señalaron, es que la oficina siga funcionando y que los trabajadores enfermos sean reemplazados, pues el gobierno tiene suficiente personal capacitado no solo en Villavicencio, sino en todo el país. Ni la nación puede paralizarse si se enferma el presidente Iván Duque y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. La ley determina cómo debe continuar ejerciéndose labores asignadas a estos funcionarios estatales designados por voto popular, de tal manera que es más fácil reemplazar a quienes trabajan en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio, pero no se ha hecho causando grave perjuicio a quienes lo requieren. Lamentable, pero ella murió, fue asesinada, señalaron familiares de Jacqueline Quinn Sánchez Quintero, que había desaparecido la semana pasada. Se indicó que procedente de Bogotá llegó a Villavicencio en su automóvil marca Volvo y cuando su familia la llamó no respondió el celular, dándose cuenta la policía para lo pertinente. Su cuerpo fue encontrado en la vereda Grande en jurisdicción de Tensa en Boyacá y a pocos kilómetros el vehículo en que se transportaba.
Las autoridades que adelantan el proceso investigativo señalaron que se ignoran los móviles de su asesinato. 7 de la mañana, 16 minutos. Miel de abeja de excelente calidad. Se la garantiza el Noticiero del Llano. Puede solicitarla al 314-298-6831. Este producto, la miel de abeja que distribuimos exclusivamente, es de Apinal, que garantiza su pureza. Pedidos al 314-298-6831. Otras noticias de la agencia española EFE. Al menos 10 personas murieron, en su mayoría civiles, y otros 32 resultaron heridos en un atentado talibán con un camión cargado de explosivos que tenía como objetivo una base de las fuerzas de seguridad en el sur de Afganistán, pero que sin embargo afectó sobre todo a las casas y tiendas colindantes. El atentado tuvo lugar en el distrito de Maiwand, en la conflictiva provincia de Kandahar, contra una base de las fuerzas de seguridad destinadas a proteger la carretera Kandahar-Helmand, afirmó a EFE el portavoz de la policía provincial. El ministro estonio del Interior, ultraderechista Mart Helme, anunció este lunes su dimisión a raíz de sus comentarios del domingo en los que calificó de corrupto al presidente electo de Estados Unidos, demócrata Joe Biden, y consideró falsificadas las elecciones norteamericanas. En rueda de prensa recogida por medios locales, Helme aseguró que se marchaba para preservar la coalición de gobierno, pero reiteró que consideraba que no había hecho nada que perjudicase a su país o que no hubiesen dicho ya los medios libres de Estados Unidos. Tras las calumnias y mentiras de los medios estonios, decidí dimitir. Estoy cansado, no hice nada ayer que pudiese poner en riesgo la seguridad de Estonia, agregó. 7 de la mañana, 19 minutos en el Noticiero del Llano. Cada vez que llega el fin de año y vemos miles de caras felices, en el Colegio Cofrén entendemos que hemos hecho un buen trabajo. Durante 40 años hemos sido partícipes de la formación de miles y miles de niños y jóvenes que años después, con su trabajo, ayudan a hacer grande al departamento y al país. Hemos hecho muchas cosas que nos llenan de orgullo, pero en el Colegio Cofrén sabemos que podemos hacer mucho más. Colegio Cofrén, 40 años dejando huella. Vigilado Supersubsidio. Estimado usuario, Bioagrícola del Llano, su empresa de aseo en Villavicencio, le invita a demostrar el amor por la ciudad, respetando la labor de nuestros operarios y sacando a tiempo sus residuos. Bioagrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. Nacimos en los Llanos Orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Mateo, ¿ya sabes cuál de las carreras de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, quieres estudiar? Todavía no sé si ser administrador de mi propia empresa, un abogado que luche por la justicia, convertirme en ingeniero, ayudar a salvar vidas con medicina veterinaria y zootecnia, enfermería o medicina, comprender la mente humana con psicología, cuidar de la salud oral siendo odontólogo o ser un exitoso contador público. Bueno, decídete y matricúlate. www.ucc.edu.co. Aquí está todo para ser el profesional que quieres ser. Vigilada Mineducación. Si eres habitante de La Madrid, Betty Camacho de Rangel y San Antonio, te invitamos a que inscribas a tus niños en los nuevos megacolegios de estos sectores con miras a las matrículas 2021. Ingresa a www.cenvillavicencio.gov.co, donde encontrarás los requisitos y el link para diligenciar el formulario. Fecha límite 15 de noviembre o hasta agotar cupos. Que tus hijos estudien cerca de casa. Villavicencio cambia contigo.
La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo tiene la palabra en el Noticiero del Llano. Exponga la necesidad de su barrio, el problema de su municipio, destaque la obra realizada, la tarea cumplida. Opine llamándonos al 314-298-6831. El respeto al derecho ajeno es la paz. Noticiero del Llano. 7 de la mañana, 22 minutos en el Noticiero del Llano. Los drásticos racionamientos en el servicio de energía eléctrica en Venezuela tiene a los habitantes de Puerto Carreño desesperados ante la suspensión prolongada por depender de la interconexión a la red nacional del vecino país. La temperatura ambiente en la capital de Vichada sobrepasa los 40 grados por la condición topográfica en superficie rocosa sobre el macizo guayanés. La empresa Electrovichada, responsable de abastecer de energía eléctrica al Vichada, no está en capacidad de cubrir la totalidad que requiere solo el municipio de Puerto Carreño. Actualmente están en suspensión por un lapso de 3 horas en diferentes sectores de la localidad y varias veces al día, dependiendo de la demanda. Frente a la crisis de energía, algunos usuarios responsabilizan a Electrovichada de la situación por no tener un plan de contingencia. Proponen desarrollar un proyecto de energías renovables aprovechando las condiciones solares en Puerto Carreño. Para los más de 16.000 habitantes, las fallas no son nuevas. Por tanto, urgen la intervención del gobierno nacional, dado que Electrovichada no está capacitada para dar soluciones. 3.000 personas participaron en la encuesta en diferentes ciudades de Colombia, incluyendo Villavicencio, sobre los infieles y el tapaboca. Desde el inicio de la pandemia han sido muchas las normas impuestas para intentar frenar la propagación del virus. La más extendida, el uso obligatorio del tapaboca en espacios públicos o en lugares cerrados con poca ventilación. Mientras unos se oponen a esta medida, creyendo que esta obligación atenta contra la libertad personal, otros, por el contrario, se regocijan en secreto. Esto es precisamente lo que revela el estudio realizado en Colombia entre más de 3.000 usuarios de Gliden, el sitio líder de encuentros extramatrimoniales pensado por y para mujeres. Además de brindar protección contra la propagación del COVID, usar tapaboca también ofrece la posibilidad de caminar por la calle sin ser reconocido. Hasta para los más fisonomistas, este pequeño trozo de tela que camufla la mitad del rostro es suficiente para confundirlos, perfecto para facilitar encuentros con total discreción. El 72% de los infieles admite que el uso obligatorio de tapaboca es una bendición para encontrarse con su amante de manera discreta, y los infieles comprendieron los beneficios de tener la cara medio cubierta. De hecho, según la última encuesta realizada por el Gliden, el 77% de los infieles admitió que protegerse de COVID-19 con tapaboca facilitaba estas citas extramatrimoniales. Otras noticias de la agencia española EPE. La mediática familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar dividida sobre la aceptación de su derrota, dijeron medios locales, que ubican a su esposa Melania Trump y a su yerno y asesor Jared Kushner entre los que piden que claudique, mientras sus hijos mayores Donald Jr. y Eric se oponen. Sin embargo, Jason Miller, asesor de la campaña de Trump, ha rechazado esas afirmaciones, mientras el líder republicano ha decidido refugiarse en su club de golf y las posiciones entre sus aliados son contrapuestas, indicaron a la cadena CNN y la publicación política que citan a personas conocedoras de las conversaciones. Pese a haber perdido las elecciones, Trump y sus familiares no han dejado de pedir dinero a sus seguidores, ya no para la campaña, sino para sufragar sus esfuerzos para revertir el resultado electoral. El mundo rebasó los 50 millones de casos de COVID-19 con Estados Unidos y Europa como los dos grandes focos de la pandemia, según el recuento divulgado por la estadounidense Universidad Johns Hopkins. La cifra de contagios que figuraba en la web del centro académico llegaba a los 50.052.204, con Estados Unidos como la nación con mayor número de infecciones.
con 9.879.323, seguida de India con 8.507.754 y Brasil con 5.653.420. 7 de la mañana, 27 minutos. Este es el noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4. Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras. Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Número telefónico para su llamada durante esta emisión, 323-234-0735. 7:28 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Solo el 10% de militares procesados por abuso a menores han sido condenados, cuando el país aún no se repone de la indignación que generó la confesión de 3 de los 7 soldados acusados de violar a una niña indígena, quienes admitieron haber mentido en el proceso penal que adelanta la Fiscalía por ese caso. El Ministerio de Defensa acaba de revelar un documento que ya empezó a generar polémica en el Congreso. Se trata de un escrito enviado por la cartera de Defensa a la Cámara de Representantes, en respuesta a un derecho de petición en el que el gobierno responde a una información publicada por los medios en la que se menciona que, según sus fuentes del Ejército, a julio del año pasado había 118 investigaciones abiertas a militares por abuso sexual de menores. En lo que concierne al estado de las investigaciones penales en las que se han recibido comunicación oficial de la autoridad competente, se conoce 13 decisiones condenatorias, es decir, según la información del Ministerio de Defensa, solo en 13 de los 118 casos ha habido condena, lo que significa apenas poco más del 10%. El documento también hace referencia a los resultados que se conocen hasta ahora por las investigaciones internas iniciadas en el interior de la institución. Información para el Noticiero del Llano. El fiscal general de la Nación anuncia quitar los bienes a los corruptos y sus testaferros. Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, ha puesto en marcha su plan estratégico para los próximos 4 años, con el fin de aumentar el nivel de judicialización de los victimarios. Esta entidad se está fortaleciendo en los territorios, dejando de lado la limitada visión de su acción solo en las grandes capitales. Estar al frente de la Fiscalía es ser consciente de que lo más concreto en este país es el delito y la diversa territorialidad. Nosotros no perseguimos personas, atacamos el delito en donde se encuentre. Los resultados en estos nuevos meses son concretos y evidentes para el país. Por ejemplo, recibimos la tasa de esclarecimiento de feminicidios en un 74% y en estos meses ya hemos logrado elevarla al 96%. Muestra de ello es que hemos realizado más de 500.000 audiencias virtuales, lo que es un ejemplo en el continente. Información para el Noticiero del Llano. Jefe de banda venezolana se escondía en lujosa hacienda. Después de interceptar una de las líneas de celular y de seguir los pasos durante 8 meses, la policía logró este sábado ubicar y abatir al capo venezolano Bernardino Meleán Frontado, alias Willy Meleán. Aunque su banda criminal delinquía en Bogotá y en otras ciudades, había adquirido y alquilado varias propiedades en exclusivas zonas en Santander. Además, estaba estrenando una identidad falsa que le permitía evadir los controles de la autoridad y 3 circulares rojas de Interpol por delitos que iban desde homicidio hasta extorsión y hurto agravado de vehículos. A ese prontuario, los oficiales de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá le sumaron varios crímenes que la banda bajo su mando, los Meleán, habían ejecutado en la capital, en donde se disputaba con bandas locales y el microtráfico y la prostitución.
Los Meleán cuentan con una trayectoria criminal de más de 20 años en Venezuela. Se sabe que ese país se dedicaban a la comisión de delitos como la extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas de fuego, narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y asociación para delinquir, aseguró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Información nacional para el Noticiero del Llano. La Corte Suprema ronda al poderoso senador Richard Aguilar. Álvaro Uribe Vélez no es el único político indagado por el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General parecen tener diferencias, específicamente en el tema de las pruebas. El otro es Richard Aguilar, el poderoso senador de Cambio Radical, exgobernador de Santander e hijo de Hugo Aguilar, el famoso expolicía, condenado por parapolítica y ahora preso por ocultar un Porsche y otros bienes dentro de un caso por el lavado de activos. El joven senador Aguilar es hermano del actual gobernador del departamento de Santander, elegido con más de 76,000 votos y sin duda uno de los alfiles más prometedores de su partido. Es indagado por la Corte Suprema por el presunto cobro de jugosas coimas en contratos por más de 556,000 millones de pesos cuando se desempeñó como gobernador de Santander. La Corte ordenó allanar un lujoso condominio en Bucaramanga donde vive Julián Jaramillo, otrora asesor de confianza del hoy senador, quien fue su director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura. La orden la impartió el magistrado César Reyes, el mismo que adelantó la investigación contra Álvaro Uribe, quien además ha ordenado decenas de pruebas y testimonios. Pasó así la información con Rafael Guarín Sea para el Noticiero del Llano. 7 de la mañana, 33 minutos en el Noticiero del Llano. No más calvicie, su pelo natural con garantía científica. Todo en implantes capilares, con diagnóstico y tratamiento médico en DHI. Tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfono 678-8112 o 311-281-4279. 7:33 minutos. A finales de enero de 2021 terminarán las obras de construcción del megacolegio en San Antonio y la dotación ya está en gestión, informó el alcalde Juan Felipe Harman. El mandatario dijo a la comunidad que no se preocupen, que hay más de 8.000 millones para dotar de equipos tecnológicos y mobiliario para que en febrero empiece a funcionar el establecimiento educativo. Están buscando nombres y podría ser Alfredo Molano o el de una mujer en reconocimiento a ilustres personajes, sostuvo el ejecutivo. La respuesta del alcalde resuelve los temores de los habitantes que temían porque el megacolegio quedara sin la dotación. 7 de la mañana, 35 minutos. Sabemos que una educación de calidad en la primera infancia es esencial para el desarrollo de los niños. Ya están abiertas las inscripciones para educación inicial y preescolar en el Colegio Cofrén Restrepo. Maternal de 3 a 6 meses, gateadores de 6 a 12 meses, caminadores de 1 a 2 años y párvulos de 2 a 3 años. Colegio Cofrén Restrepo. Informes 681-8320 o 300-912-5145. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. Mateo, ¿ya sabes cuál de las carreras de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, quieres estudiar? Todavía no sé si ser administrador de mi propia empresa, un abogado que luche por la justicia, convertirme en ingeniero, ayudar a salvar vidas con medicina veterinaria y zootecnia, enfermería o medicina, comprender la mente humana con psicología, cuidar de la salud oral siendo odontólogo o ser un exitoso contador público. Bueno, decídete y matricúlate. www.ucc.edu.co. Aquí está todo para ser el profesional que quiere ser. Vigilada Mineducación.
Oye, ¿estás buscando empleo? Entonces ven a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo para que registres tu hoja de vida en el Servicio Público de Empleo. Somos la forma más rápida para que las empresas encuentren el talento que tú tienes. Nos vemos en la antigua sede de la Uniminuto, frente a la DIAN, media cuadra adelante de la Alcaldía, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Servicio Público de Empleo, para que te reactives. Villavicencio con toda. En el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. Empezó la puja por lo que se denomina el salario mínimo. De acuerdo con disposiciones vigentes, todo señala que se hace con base en la inflación. Es decir, con base en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Pero como en esta ocasión las cifras son totalmente nugatorias, seguramente va a haber una mayor discusión en el Consejo de Política Salarial para determinar el mínimo en Colombia. La verdad es que en este momento, de acuerdo con las estadísticas del mismo Departamento Administrativo de Estadística DANE, de la Organización de las Naciones Unidas y de expertos en la materia, para poder medio vivir en Colombia se requiere 1.210.000 pesos mensuales en una familia de 4 personas, es decir, la mujer, el marido y 2 hijos. Y lamentablemente eso no ocurre, porque en la mayoría de los casos, la inmenso número de trabajadores informales llega al 50%, lo que significa que muchos de ellos, como se ha podido constatar aquí en Villavicencio, ganan 8, 10.000 pesos diarios y con eso tienen que subsistir, es decir, con menos de 300.000 pesos mensuales. La situación se va a poner griega en el Consejo de Política Salarial. ¿Y cómo les parece? El señor Francisco Santos, que es nuestro embajador en el país de Biden, en Estados Unidos, dio esta mañana unas declaraciones a la agencia española EFI y otras agencias internacionales de noticias, donde señala que está dispuesto a trabajar con el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero hace 8 días estaba en Miami haciendo campaña, lo mismo que en Nueva York y Washington, por el señor Trump. Este sí que es el diablo comiendo hostias. El señor Francisco Pacho Quico Santos, el mismo que dijo que había que ponerle un dispositivo especial a los estudiantes para que no se manifestaran en las calles. El mismo que un día dice una cosa y al otro día otra. Es decir, este señor uribista de la talla A, pues está cometiendo cada día mayores arbitrariedades, pese a que el propio señor expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe, le ha corregido por lenguaraz. El doctor Francisco Santos es la metamorfosis que sufren los sapos y las lagartijas, pero vivientes allí representándonos diplomáticamente en el país del norte. Y digamos finalmente que en un lugar del mundo un perro llamado la Bestia fue designado como alcalde de esa población. Bueno, eso no es de extrañar, porque acá muchas mulas también desempeñan cargos públicos. El noticiero del llano, aquí decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. 20 minutos para las 8 en el noticiero del llano. Las autoridades capturaron al presunto asesino de la activista y empresaria colombo-española Juana Perea,
crimen ocurrido el 29 de octubre en Nuquí, Chocó. En una operación entre la Fiscalía, Policía y Armada Nacional fue detenido Néstor Lozano Muriel, alias El Tigre, quien según las investigaciones pertenece a la banda criminal Clan del Golfo, residuo de las paramilitares Autodefensa de Colombia desmovilizadas en 2006. Fue capturado el autor material del doloroso crimen de la ciudadana colombo-española conocida como Juana Perea en días pasados en Nuquí, anunció el presidente Duque en una declaración desde La Paz, Bolivia, en la que rechazó categóricamente el asesinato. Perea, que era nieta de Andrés Perea Gallaga, quien en 1945 fue el primer delegado del gobierno vasco en Colombia, se había establecido hace unos años en Termales, un caserío remoto que hace parte de Nuquí, donde estaba construyendo un hotel ecoturístico, según contó a EFE su prima Ana María Restrepo Perea cuando denunció el crimen. El fiscal general Francisco Barbosa explicó que se dispuso de investigaciones para conocer el caso. Lozano Muriel fue presentado ante un juez de control de garantías y será imputado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Barbosa informó que además de ese detenido, el 31 de octubre otra persona fue capturada y es quien al parecer condujo una lancha en la que ocurrió el crimen. La familia recuerda que la víctima, además de trabajar en su proyecto ecoturístico, enseñaba a las mujeres de Nuquí a coser para que tuvieran algún medio de subsistencia. Además era conocida por su activismo contra la construcción de un puerto en el Golfo de Tribugá, unos 5 kilómetros al norte de Nuquí, por el daño que la obra causaría a los ecosistemas marítimos y terrestres de la zona, que cuenta con una biodiversidad única en el mundo. 17 minutos para las 8. Continúan las audiencias concentradas en las que un juez de garantías resolverá la solicitud de la Fiscalía en el sentido de imponer o no medida de aseguramiento privativa de la libertad a 12 mujeres y un hombre capturados la semana pasada por extorsión. La directora seccional de Fiscalías en el Meta, Aralí González, dijo que en coordinación con el Gaula Militar y el CTI cayó ese grupo de personas luego de interceptaciones telefónicas y seguimientos en diferentes sectores del Meta y Colombia. Se adelantaron los operativos. Ya hubo legalización de procedimiento de captura e imputación de cargos y ahora está por resolver la detención preventiva solicitada por la Fiscalía. Según el organismo judicial, las mujeres en mención harían parte de una organización criminal dedicada a extorsionar a comerciantes, transportadores, contratistas y ganaderos del Meta. El expresidente republicano de Estados Unidos, George Bush, felicitó al demócrata Joe Biden por su victoria en las elecciones del pasado martes, que calificó de justas e íntegras, y le dio las gracias por el patriótico mensaje que transmitió en su discurso de aceptación. Aunque todos tenemos nuestras diferencias políticas, sé que Joe Biden es un hombre que se ha ganado la oportunidad de liderar y de unificar nuestro país, señaló en un comunicado el que fuera el 43º presidente de Estados Unidos. Los estadounidenses pueden confiar en que estas elecciones fueron en esencia justas en su integridad, que fue defendida y su resultado es claro, afirmó. El sur de la Florida ya sufre los efectos de la tormenta tropical ETA, con inundaciones y miles de personas sin electricidad, aunque se prevé que no se convierta de nuevo en huracán hasta cuando llegue al Golfo de México, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. ETA está muy cerca del extremo sur de la península floridana y mantiene unos vientos de 65 millas por hora. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. Para esta semana, la Administración Municipal tiene previsto dar apertura a los convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal, lo cual permitirá a la comunidad de recibir un dinero y construir sus propias obras. Las personas no necesitan tener contratistas para acceder a esos recursos. Simplemente basta con armar un proyecto,
perfeccionarlo y presentarlo a la administración local. Por ahora, el gobierno de Felipe Hartmann sugiere que la misma comunidad construya sus propios polideportivos luego de concertar entre los mismos habitantes del sector. La alcaldía confía en la buena fe de las juntas de acción comunal en el marco de mejoramiento de infraestructura de escenarios deportivos. 14 minutos para las 8. Nuevas advertencias hizo la Defensa Civil, la Cruz Roja, bomberos y secretarías de riesgos a los bañistas. Indicaron estos organismos que, como se acostumbra por esta época, familias y caminantes se adentran en zonas turísticas con el fin de disfrutar de un paseo sin prevenir, como ocurre, las consecuencias que se derivan de la falta de cumplimiento de algunas normas que deben tenerse en cuenta para evitar lamentaciones como ha ocurrido en los últimos meses, que ha cobrado víctimas por descuido o falta de prevención. Las crecientes súbitas o bombadas son muy frecuentes en esta época debido a la acumulación de agua en la cordillera, lo cual conlleva el desborde y por ende desplazamiento de aguas que arrasan con todo lo que encuentran a su paso y sin avisar puede llegar a los sitios que frecuentan los bañistas, ocasionando serios problemas. Por eso, dijo el coronel Jorge Díaz, director de la Defensa Civil en el Meta, es necesario estar alerta y prevenido y, de ser posible, ubicar a varias personas para que estén pendientes de cualquier emergencia que se pueda presentar. 12 minutos para las 8. El coronavirus dejó 7.440 contagios nuevos y otras 196 muertes en Colombia, cifras con las que el país acumula 1.143.887 infectados y 32.791 fallecimientos. Del total de positivos confirmados, 70.467 continúan activos, lo que corresponde al 6,16%, y 1.038.082 aparecen como recuperados, es decir, el 90,75%. El informe de la entidad sanitaria señaló que hubo 1.706 infectados en Antioquia, departamento al que le siguieron Bogotá, que tuvo 1.241, Valle del Cauca 701, Caldas 410, Quindío 339, Tolima 325, Cundinamarca 299 y Risaralda 289. También hubo cifras altas de contagios en Santander, 287, Huila 233, Boyacá 222, Atlántico 175, Norte de Santander 159. Meta 152, Nariño 143, Cesar 131 y Guajira 106. Después de Bogotá, que acumula 335.008 contagios, las regiones con más positivos son Antioquia, que tiene a la fecha 183.991, y Valle del Cauca 89.703. Detrás están los departamentos de Atlántico con 73.447, Santander 45.561, Cundinamarca 45.007, Bolívar 34.055, Cesar 27.235, Córdoba 27.052, Huila 25.776 y Meta 24.566. 10 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. Petición de 85 nuevos policías para Villavicencio gestiona el alcalde Juan Felipe Hartmann ante la Dirección Nacional de la institución, y sumado a ello, 40 alarmas comunitarias están en proceso de adquisición. Con el pie de fuerza y herramientas de vigilancia, el municipio contribuye en la seguridad teniendo en cuenta que está disparada la delincuencia en la ciudad. Hartmann manifestó que de nada sirve que le echen el carro a los ladrones si las cárceles están cerradas. Hizo un llamado al Ministerio de Justicia para que abra cuanto antes los establecimientos penitenciarios y carcelarios, debido a que no hay
a dónde enviar a los detenidos y las estaciones de policía están atiborradas. De cada 10 capturados, 8 quedan en libertad porque con habeas corpus reclaman protección a sus derechos fundamentales y constitucionales, subrayó el funcionario. 9 minutos para las 8. El gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau respiró con alivio tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el convencimiento de que con la futura administración demócrata, Canadá está más alineada con Estados Unidos que el México de Andrés Manuel López Obrador. Trudeau se apresuró el sábado a felicitar a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, poco después de que los principales medios de comunicación estadounidenses declarasen la victoria del candidato demócrata 4 días después de la celebración de los comicios. Azerbaiyán aseguró que su ejército, en una victoria histórica, recuperó la estratégica ciudad de Chudha, a escasos 11 kilómetros al sur de Stepanakert, la capital de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Con gran orgullo, anunció que la ciudad de Chudha ha sido liberada de la ocupación armenia, dijo. 7 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En los ojos del joven arde la llama, en los del veterano brilla la luz. En el Noticiero del Llano la experiencia no se improvisa. Un grupo de ciudadanos, entre hombres y mujeres, solicitan a la empresa social del Estado municipal que ponga a funcionar el puesto de salud ubicado en el barrio Quirpas. Hay una enfermera y un médico que solo van en horas de la mañana y luego se ausentan sin que haya una adecuada atención. Varios enfermos llegan en búsqueda de un servicio médico y no lo consiguen, dado que no opera en la tarde ni en la noche, según Olga Pinto, líder comunal. El sábado estuvieron reunidos los vecinos del sector con la intención de hablar con el mandatario, pero no llegó a visitarlos pese a que varias dependencias descentralizaron la atención al público y estuvieron en el Parque de los Indios en San Antonio y en el Polideportivo del barrio Gaviotas en el Camino Ganadero. Con una oferta institucional, la administración municipal hizo presencia el sábado en 2 puntos estratégicos de la ciudad. En el Parque de los Indios, barrio San Antonio, la S municipal instaló la unidad móvil con servicios de odontología, atención médica y toma de pruebas COVID-19. Algunas EPS también estuvieron apoyando la jornada. De igual manera, la Secretaría de Infraestructura, Control Físico, Ambiente, Acueducto y Vivienda resolvieron inquietudes de la comunidad. Paralelo a ello, en el Polideportivo del barrio Gaviotas, en el Camino Ganadero, también hubo presentación artística auspiciada por Corcumbi y estuvo la Secretaría de la Mujer, Oficina del CISBEN y Ambiente, entre otras. La periodista Linda Caroline Morales, que este martes recibirá en Madrid el Premio Rey de España en la categoría de radio, afirma que el trabajo con el que obtuvo el galardón rescata el valor de lo humano y de la inmigración. Morales, reportera y productora de RCN Radio, fue premiada por Milagro del Destino, la historia de Alexander Beja, un venezolano que se gana la vida cantando en las calles de Bogotá y que por cosas del destino conoce a los integrantes del grupo mexicano Camila, quienes la ayudan para viajar a ese país y hacer realidad su sueño de grabar una canción. Es una historia de esas que no ocurren y por eso se tituló Milagro del Destino, porque iba caminando por la calle, de repente empezó a escuchar una voz, le llamó la atención la manera como cantaba, como si estuviera en un gran escenario, y entonces se quedó mirándolo y empezó a grabar con el celular, dice en una entrevista a EFE sobre esa crónica emitida en julio de 2019. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en la frecuencia de Exitosa Estéreo, Paratebuena Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días.
toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente.